Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel Bozano. Conmigo van a ver el tema de ejecución contractual. Tengo entendido que han estado viendo otros temas, ¿no? Ya han visto actos preparatorios, plan anual, proyecto especial, bases, proyecto de contratación. También han visto procesos de selección. ¿Han visto procesos de selección? Muy bien. Entonces estamos bien. A ver, ustedes, este es el procedimiento de contratación que tiene tres fases. La primera fase es la programación de actos preparatorios, la segunda es la selección y la tercera es la de ejecución contractual, que van a ver conmigo. Los actos preparatorios tienen que ver con el plan anual de contrataciones, con el expediente de contratación, con el comité especial y con las bases. ¿Está bien? Después viene el proceso de selección, desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. Una vez que ya se suscribe el contrato, ya viene toda la parte de ejecución contractual que van a ver para situarnos, ¿no? Y la ejecución contractual parte desde la suscripción. Vamos a ver tema de garantías, adelantos, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazos, subcontratación, resolución, penalidades, recepción, conformidad de pago y culminación. O sea, la ejecución contractual comienza con la suscripción del contrato y termina con el último pago de las obligaciones. Para tener una idea, vamos a meternos un poquito en la diferencia con los contratos privados, el contrato administrativo, ¿no? La contratación administrativa es una manifestación de la función administrativa del poder. Existen tres funciones que tiene el poder. Una función jurisdiccional, que le ejerce el Poder Judicial, una función legislativa, que le ejerce el Congreso de la República, básicamente, y una función administrativa que la ejerce el Poder Ejecutivo. Entonces, una manifestación de esta función administrativa del poder es la contratación administrativa, cuya forma jurídica es el contrato de la administración pública o contrato administrativo. Este contrato administrativo se justifica como medio para el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública. O sea, toda entidad pública, la administración pública está formada por todas las entidades públicas. Y esas entidades públicas siempre tienen fines que cumplir, metas que cumplir, objetivos que cumplir. Para eso han sido creadas las municipalidades, los ministerios, las universidades públicas, las empresas públicas. Han sido creadas por ley, pero por alguna razón. Esos fines, esos objetivos son los que tienen que cumplirse. Y la forma de cumplirse, una de las herramientas que utiliza la administración pública justamente es el contrato administrativo, ¿no? ¿Y cómo se define el contrato administrativo? Como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, que es la definición del contrato del Código Civil, pero con la diferencia que una de las partes por lo menos es una entidad de la administración. ¿Y qué características tiene este contrato administrativo? Tiene una finalidad de interés público. O sea, todo contrato administrativo tiene una finalidad y un interés público. Se utilizan recursos públicos, fondos públicos, ¿no? Es formal, porque no basta el consentimiento, tiene que estar por escrito el contrato administrativo, no basta solamente el consentimiento. Y el contenido es determinado por la entidad. Y una cosa muy importante, no prevalece la voluntad, la libre voluntad de las partes, sino que en el contrato administrativo es al revés. Solamente puedo hacer lo que la ley me permite. No es como en el caso privado que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. En este caso, solo puedo hacer lo que la ley me permite. Y existen, por lo tanto, cláusulas exorbitantes. ¿Qué es esto de cláusulas exorbitantes? Muy sencillo. Por ejemplo, existe la resolución unilateral. La entidad puede resolver el contrato. No tiene que ir a un acuerdo con el contratista, sino puede resolverlo porque es una cláusula exorbitante. Puede aplicar penalidades. Puede exigir garantías, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de cláusulas exorbitantes.
el contrato que se genera de un proceso de selección es el acuerdo al que arriban entidad y contratista para regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento, ¿no? Es importante notar que ustedes ya han estado viendo temas de contratación pública. Entonces, un poquito para manejar criterios, ¿no? Cuando un proveedor se inscribe en el Registro Nacional de Proveedores, simplemente se le designa como proveedor. Cuando ese proveedor se registra en un proceso de selección determinado, entonces se vuelve participante. Cuando ese participante presenta propuestas en ese proceso, se vuelve postor. Cuando ese postor ganador suscribe contrato, se vuelve contratista. Entonces ahora, estamos en la tercera fase de selección, hablamos de contratista. ¿Sí? Hablamos del contratista. Bueno, es importante también recordar que estamos hablando del decreto ley 1017, que es la ley de contrataciones del Estado. Tiene su reglamento que está vigente desde febrero del año 2009. Sin embargo, el año pasado tenía una gran modificación. En el caso de la ley se ha modificado la tercera parte de los artículos y en el caso del reglamento casi la mitad. Entonces, cuando vean algunos conceptos letra roja en las diapositivas, quiere decir que eso es nuevo, que eso ha sido cambiado a partir del 20 de septiembre del año pasado. ¿Ya? Por si acaso, cuando vean letra roja en las diapositivas. Bien. Hay una secuencia lógica de lo que han estado estudiando. Primero hay unos actos preparatorios, donde se diseña un comité especial, se elaboran las bases, se determina un valor referencial, en función de un estudio de posibilidad de ofrecer una base. Después de diseñarse el comité especial, y este comité especial elabora las bases, se aprueba las bases y se convoca el proceso. ¿No es cierto? El proceso tiene un registro participante, tiene consultas, observaciones, la presentación de propuestas, después viene la evaluación de propuestas y posteriormente se otorga la buena. ¿Sí? Hasta ahí es lo que han estudiado hasta ahora. Bien, entonces toda esa secuencia tiene como justamente consecuencia es la suscripción del contrato. Entonces el contrato no se origina de la nada, se origina de todo el proceso. Es más, el texto del contrato está en la proforma, el contrato que forma parte de las bases. ¿Sí? Muy bien, entonces, una vez que termine el proceso, es decir, cuando la buena pro queda consentida. ¿Qué significa que la buena pro quede consentida? Una vez otorgada la buena pro, hay un plazo que esperar para ver si algún participante o postor presenta un recurso de apelación. Ese plazo en licitaciones y concursos públicos es de 8 días hábiles. Ese plazo en adjudicaciones directas y menores cuantías es de 5 días hábiles. Si pasa ese tiempo y no se presenta ningún recurso de apelación, entonces la buena pro ha quedado consentida. ¿Sí? Y ahí ya comenzamos a hablar de la tercera fase del proceso para la suscripción de contrato. Si se presenta algún recurso de apelación, entonces habrá que ver cómo se resuelve el recurso de apelación. Si el recurso de apelación se declara infundado, es decir, no le dan la razón a quien lo está impugnando, o se declara improcedente, entonces las cosas quedan como están. Por lo tanto, se entiende que la buena pro ha quedado administrativamente firme. Entonces, cuando la buena pro queda consentida o administrativamente firme, existe la obligación tanto de la entidad como del postor ganador de suscribir el contrato. ¿Y por qué la obligación de la entidad? Porque la entidad ha convocado un proceso de selección para satisfacer una necesidad. Acuérdense bien de eso, ¿cierto? Siempre se convocan procesos de selección para satisfacer necesidades de la entidad. Y esas necesidades, si nos retrocedemos un poquito, esas necesidades
se originan de un plan estratégico institucional que se aprueba cada 5 años. Pero para llegar a las metas y objetivos que se trazan en ese plan estratégico de 5 años, tiene que irse aprobando cada año un plan operativo institucional, ¿no es cierto? Donde se fijan las metas de cada año para alcanzar justamente esa meta final del plan estratégico en los 5 años siguientes. Entonces, siempre una contratación que se realiza en un proceso de selección está sujeta a lo que es una finalidad pública. Y esa finalidad pública la da el hecho de que son actividades que están incluidas en el plan operativo institucional y que para realizarlas se requiere contratar bienes, servicios o resultados. Estamos situándonos en el plan. Muy bien. Entonces, por lo tanto, existe una obligación tanto de la entidad, porque es la interesada en satisfacer la necesidad, como del postor ganador que se ha presentado al proceso. Se ha presentado al proceso porque tiene la intención de tener negocio con el Estado, ¿no? Entonces, ambos tienen la obligación de suscribirlo. Puede haber algunos casos donde la entidad pueda negarse a suscribir el contrato, ya no le interesa suscribir el contrato, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya un recorte presupuestal, tenía una planta determinada y hay un tema específico que le recortan el presupuesto. Entonces, obviamente, la entidad no puede continuar con ese contrato, ¿cierto? No lo va a firmar, porque no va a tener la plata para pagar el contratista. Por lo tanto, ahí sí, esa es una razón justificada para negarse a firmar el contrato. Puede ser también que haya desaparecido la necesidad, que ya no sea necesario llevar. Les pongo un ejemplo. O puede ser por una norma expresa, ¿no? Por ejemplo, remontémonos al año 2000, al año 2011, creo, donde se forma el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, antes que se forme el MIDIS, el Ministerio de la Mujer era el encargado de llevar a cabo los programas sociales. Pues imaginemos que antes que se forme el MIDIS, el Ministerio de la Mujer convoca un proceso, por ejemplo, para contratar personal para un programa social, el programa Juntos. Entonces, se convoca el proceso y antes de suscribir el contrato se otorga la buena pro, ya no se puede cancelar la buena, se podría cancelar el proceso, pero si se otorgó la buena pro, ya no se puede cancelar el proceso. Y digamos que en ese momento se publica la ley de creación del MIDIS, donde determina que una de sus funciones es la de los programas sociales. Entonces, ¿qué haría el Ministerio de la Mujer continuando con ese proceso si ya no va a ser su función? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Desde el punto de vista de ellos desaparece su necesidad. Ahí tienen un ejemplo típico de cómo se puede dar una no justificación de contrato. O sea, a veces se puede justificar que una entidad no suscriba el contrato si ya no tiene la necesidad. Si ya no tiene la necesidad, no suscribe. ¿Sí? Hay un ejemplo. O puede ser que imaginemos en el año 2007, cuando se produce el sismo en Ica, se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, de compra de computadoras de la Municipalidad Provincial de Chincha, y viene el sismo, ya si está antes del otorgamiento de la buena pro, se cancela el proceso. Eso lo han visto ya teniendo la el proceso. Pero si ya pasó el otorgamiento de la buena pro, entonces la única alternativa es no suscribir. ¿Por qué? Por razones de emergencia, porque esa plata la necesitamos ¿para qué? Para arreglar el local, entonces estamos comprando computadoras. Entonces, hay algunas causas muy puntuales, muy específicas, muy concretas y que tienen que estar debidamente motivadas que permiten a una entidad no suscribir un contrato con el gobierno. ¿No? Ahí existe esa posibilidad. Disculpen, existe esa posibilidad. ¿No? Bien. Pero lo normal y natural es que la entidad quiera suscribir el contrato. Pero existen razones puntuales que tienen que estar debidamente suscritas.
no sé si les han hablado de sanciones, pero una de las causales de sanción más importantes que existen en la normativa es cuando un postor no suscribe un contrato, cuando no suscribe injustificadamente el contrato. Entonces eso es causal de sanción. ¿Y quién sanciona? El Tribunal de Contratación. Sin embargo, hay un acuerdo de sala plena que todavía está vigente, que dice algo así como que si tú no sigues el procedimiento correcto para suscribir el contrato, si el contratista no suscribe el contrato, no va a haber sanción. O sea, si no se siguen los plazos, los procedimientos, la notificación, todo lo que corresponde para la suscripción del contrato, y el contratista no suscribe el contrato, por más que sea una causal de sanción, yo como tribunal no lo voy a sancionar. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el procedimiento establecido en el decreto. ¿Sí? Ese es un acuerdo de sala plena que está actualmente. El acuerdo de sala plena, para que tengan una idea, son los acuerdos que se reúnen, todos los vocales del Tribunal de Contrataciones, que son 12, se reúnen en un momento determinado y hacen una sesión de sala plena y ahí llegan acuerdos. Pero esos acuerdos que toman son acuerdos de sala plena. Esos acuerdos de sala plena tienen una vinculación obligatoria. Se trata de precedentes obligatorios como si fuera una directiva de los, ¿no? Para efectos prácticos. Normalmente se reúnen cada 2 o 3 meses, más o menos. Tienen pocos acuerdos. Recién hubo un cambio en el tribunal el año pasado, recién se han completado 12 vocales, entonces recién comenzaron a hacerse acuerdos de sala plena. Estos acuerdos de sala plena los pueden encontrar en la página web del OCE. En la página web del OCE los pueden encontrar. Muy bien. Bien, entonces ya estamos en el tema de la obligatoriedad. Y sabemos que es una sanción el no suscribir injustificadamente un contrato, no habiendo ganado la verdad. Muy bien. ¿Cuál es la formalidad? La formalidad en el Perú es por escrito. ¿Y por qué digo en el Perú? Porque en otros países es suficiente la propuesta ganadora con las bases y el otorgamiento de la buena prueba. No es suficiente, ya no es necesario firmar un contrato, ya se entiende que ya hay aceptación de la oferta. Sin embargo, en el Perú sí se requiere firmar un contrato, por escrito, no es contratos verbales, sino por escrito. Y ese contrato está en la proforma del contrato. No hay novedades, no hay sorpresas. El contrato es el que figura en las bases, como un anexo en la proforma del contrato, ¿no? En la proforma del contrato figura ese monto, salvo los casos de menores cuantías. En los casos de menores cuantías, cuando estamos hablando con la nueva, con las 3 UITs, ahora son 11.100 hasta 40.000 soles, en bienes y servicios. Si la contratación va en ese monto, en ese rango, entonces la entidad decide que entre incluir una promesa, una proforma de contrato en las bases o perfeccionar el contrato a través de una orden de compra o una orden de servicio. O sea, no es que sea obligatorio que las menores cuantías todas sean órdenes de compra o servicio, no. Estamos hablando de una decisión que toma la entidad entre perfeccionar el contrato a través de un contrato mismo o una orden de compra o una orden de servicio. Esto no se puede realizar en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? ¿Ya deben haberles hablado de la consultoría de obras? ¿Sí? ¿Cuál es una consultoría de obras? ¿Qué es una consultoría de obras? ¿Saben? El reglamento habla de 2 actividades, ¿no? Que son consultoría de obras. ¿Qué son? ¿No se acuerdan? Supervisión de obras. Supervisión de obras es una y la otra. La elaboración del estudio definitivo de experiencia técnica. Todo lo demás
Estudio de prefactibilidad, de factibilidad, perfiles, son servicios. Perdón, son servicios de consultoría, no son consultoría, son consultoría en general, no son consultoría. ¿Sí? Si tienen preguntas, interrúmpanme, pregúntenme si hay alguna duda, hay una cosa que repita, ¿no? Porque vamos a tocar bastantes temas, entonces en 3 horas vamos a resumir todo lo que es contratación pública, la parte de contrataciones, es bastante grande, por eso que vamos a ver bastantes temas. La idea es que si tienen alguna duda, la consulten, la pregunten. Cuando has visto procesos, la parte de selección, también se han dado cuenta, también se debe acordar que yo puedo llevar a cabo un proceso de selección para comprar varias cosas, ¿cierto? Varios ítems. O sea, puedo hacer procesos diferentes en un solo proceso. Puedo comprar 5 medicamentos y puedo adjudicar esos 5 medicamentos a 5 postores distintos. Tiene su vida propia, ¿no? Entonces, en el caso del proceso por ítems, obligación de ítems, el documento contractual o orden de compra de servicios según el monto del valor referencial del ítem. O sea, si el valor referencial del ítem es menos de 40.000 soles, pues se podrá hacer un orden de compra o un orden de servicio. La entidad puede escoger, si por ejemplo tiene 2 ítems de 20.000 o de 30.000 soles cada uno, podrá escoger entre hacer 2 órdenes de compra por 30.000 cada uno o hacer un contrato por 60.000 si es que el mismo postor ha ganado. O sea, esa es alternativa de una decisión, ¿no? Por eso que puede hacer un contrato por ítem o uno solo por todos los ítems. Cualquiera de las dos. También existe una obligación que una vez suscrito el contrato o habiéndose ya emitido la orden de compra de servicio, es necesario que en los próximos 10 días hábiles se cuelgue la información en el CIAS, ¿no? Hay un módulo que se hace, que es el módulo de contrato, donde se cuelga el contrato, se cuelgan las garantías y se cuelgan las demás información que va cubriendo los adicionales en las de plazo. Entonces entramos a la suscripción de contrato. ¿Qué se requiere para suscribir el contrato? ¿Qué se requiere para suscribir? Una de las cosas importantes que se requiere para la suscripción del contrato es la constancia que debe estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esa constancia la emite el OCE en función a una lista o un registro que forma parte del Registro Nacional de Proveedores, que se llama Registro de Inhabilitados. Si el postor ganador está en el Registro de Inhabilitados, no se le va a emitir la constancia. Si está dentro de si no está dentro de esa relación, entonces se le emitirá la constancia. El OCE tiene conectado el registro, la vigencia de inscripción del Registro Nacional de Proveedores con el Registro de Inhabilitados. Es decir, si un postor ganador no está con inscripción vigente en ese momento en el Registro Nacional de Proveedores, entonces no se le emite la constancia de inhabilitación. Es una forma de... Y en el caso de las menores cuantías, lo que tienen que hacer la entidad es revisar en la página web de los si ese proveedor que está teniendo una constancia, ese proveedor está o no inhabilitado. Entonces, con la modificación del reglamento de la ley de contrataciones, actualmente existen 4 momentos en los cuales un proveedor debe probar o debe acreditar o la entidad tiene que constatar que tenga inscripción vigente en el Registro Nacional. Cuando se registra como participante, cuando presenta propuestas, cuando le otorga la buena pro y cuando suscribe. Son 4 momentos. Registro de participantes,
presentación de propuestas, otorgamiento de buena pro y suscripción de contrato. Ya no es necesario, por ejemplo, si la presentación de propuestas fue el 5 de marzo y el 10 de marzo fue el otorgamiento de la buena pro y yo no tuve vigente y se me venció el 6, el 7 y el 8, recién el 9 renové, no hay ningún problema, porque el 5 tenía vigente el 10. Antes te descalificabas en algún momento, tenías, o sea, ya no tenía la vigencia de ellos. Ahora solamente son 4 momentos. ¿Sí? Ahora son solo 4 momentos. Y uno de ellos es justamente la suscripción de contrato. Bien. Entonces, la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo los casos de menor cuantía, en los cuales la entidad tiene que verificar que esa condición sea, ¿no? Las garantías, que vamos a ver ya con detenimiento, y el contrato de consorcio. Siempre y cuando se haya presentado el consorcio. Les recuerdo que existe una directiva de consorcio. No sé si lo han visto cuando han visto procesos de selección. ¿Por qué han visto procesos de selección? Guaynas, les ha contado que hay una directiva de consorcios. Esa directiva de consorcios tiene varios aspectos. Uno de ellos es la suscripción de contrato. ¿Qué se necesita para que un consorcio suscriba el contrato? ¿No? Suscriba el contrato. Primero, ya no es la promesa formal de consorcio que presentan en un proceso, sino ahora se trata de un contrato de consorcio. Ese contrato de consorcio tiene que tener firmas legalizadas. ¿Eh? En el contrato de consorcio, en la promesa formal de consorcio, tiene que estar la delimitación del consorcio, tiene que estar los integrantes del consorcio, tiene que estar el representante legal común del consorcio, el domicilio legal común del consorcio, las obligaciones de cada consorciado y finalmente la participación. ¿Qué porcentaje de participación? ¿Eh? Todos esos datos tienen que tener una promesa. También sabemos que si no existe alguno de esos datos, la propuesta no es subsanable, se le debe una mentira. ¿No? Se le debe una mentira. Para esto, si rápidamente, quiero que manejen una terminología. Quiero que manejen una terminología. Cuando yo me presento al acto público del proceso, entonces tengo que acreditar mi representación. Eso es lo que yo no he visto. ¿Cierto? DNI, documento registrado. Si a mí no me permiten presentar, lo que están haciendo es rechazando la presentación de mi propuesta. No me están descalificando, no, rechazar la presentación. Si me permiten acreditar correctamente, entonces presento mi propuesta. Entonces, una vez que el comité especial abre el sobre, ya me vuelvo postor. Antes no soy postor. Cuando abre el sobre, ya soy postor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que haya algún documento, un registro técnico mínimo que no cumpla. Algún documento de presentación obligatoria que no lo presenté, ¿no? Y que no pueda ser subsanado. Entonces, ¿qué corresponde ahí? No admitir la propuesta. No es descalificar, sino es no admitir la propuesta. Cuando ya me admiten la propuesta, es decir, que cumplo con todos los requisitos técnicos mínimos, documentos de presentación obligatoria, recién ahí califican. Y si no llego al puntaje técnico mínimo, 60 puntos, 80 puntos, dependiendo, recién me descalifican. O sea, cuando hablen de descalificación, primero tienen que haber calificado para descalificar. ¿Ya? Entonces, primero califican, o sea, aplican los factores y criterios de evaluación y el puntaje, y si ese puntaje no llega al puntaje técnico mínimo, 60 puntos en obras y bienes, 80 puntos en servicios, entonces recién ahí se tiene que estar descalificar a la revista. O sea, a veces se confunde ese término de rechazo de presentación de propuesta, no admisión y descalificación, porque tenerlo bien claro al sistema, ¿no?
para tenerlo bien claro. Muy bien. Entonces, el contrato de consorcio, si no tiene alguno de esos aspectos, no es subsanable, y la promesa formal de consorcio, perdón, no es subsanable y por lo tanto se le debe no admitir la propuesta de ese costo. Digamos que ya pasó todo el proceso, se le otorgó una buena pro, se constituyó una buena pro. ¿Qué tiene que presentar ese consorcio? Todos los datos que figuraban en la promesa formal del consorcio, pero ya como contrato de consorcio, firmas legalizadas, y aparte tiene que tomar una decisión, y eso es nuevo, ¿no? Una decisión. La decisión que tienen que tomar es que tienen que ver cómo van a facturar frente a la entidad. Entonces hay dos formas de facturar. Puede ser que una de las empresas consorciadas sea la que facture, o pueden pedirle a la SUNAT un RUC independiente. El consorcio, ojo, el consorcio no es una persona jurídica, simplemente es un contrato de colaboración empresarial.